Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Y hoy vamos a conversar justamente con Melike Yassar. Vamos a repetir quién es Melike. Melike es la representante en América Latina del movimiento de mujeres del Kurdistán y además es miembro del Congreso Nacional del Kurdistán. Bienvenida, Melike. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. ¿Cómo te trata Rosario? Mejor, muy linda. O sea, recién volví de Kurdistán y más tranquila aquí. Bueno, sí, creo que sí, efectivamente. Sí. Bueno, Melike, estuviste recientemente allá. ¿Qué pasa en Kurdistán? Y ¿sabe qué? ¿Por qué no das un poco una explicación a qué es Kurdistán? Bien. ¿Qué significa Kurdistán? ¿Cómo es el pueblo de Kurdistán? Sí. Y sí, explicar en unos minutos lo que está pasando en Kurdistán es muy corto, pero si hablamos de Kurdistán hay que hablar un poco del Medio Oriente. Claro. Y nosotros definimos como hay una tercera guerra mundial que está empezando en Medio Oriente, pero en centro de toda esa guerra y en el centro de todo ese conflicto en el Medio Oriente son los kurdos. Y el pueblo kurdo es un pueblo que resiste siempre, pero no se puede definir el pueblo kurdo así. Recién escuchamos la entrevista de la compañera de Estados Unidos, desde Estados Unidos hasta Europa. Para ellos los kurdos son terroristas, para los turcos somos también terroristas, pero en América Latina somos un pueblo reconocida, que es más importante para nosotros de tener un reconocimiento. Por eso quiero empezar de aquí. En primer lugar, somos un pueblo casi 50 millones, pero sin reconocimiento oficial. Y un país que está dividida entre 4 estados-naciones, Irán, Irak, Siria y Turquía, y esa división no lo hicieron los kurdos, sino los imperialistas. Y también en su época, después de la primera guerra mundial, los dos imperios como Inglaterra y Francia, con el tratado de Sykes-Picot, dividieron Kurdistán nuevamente entre como 4 estados-naciones, pero tenía un objetivo de dividir Kurdistán. Uno es diseñar nuevamente el Medio Oriente por sus intereses y también de dar el paso con la ideología de crear los estados-naciones nuevamente. Por la división de Kurdistán formaron un año después la República de Turquía, por ejemplo, cuando caía el Imperio Otomano. Entonces, y claro que por las riquezas de este país, ¿no? El petróleo, el agua, porque Kurdistán es justamente en el corazón de Mesopotamia, donde entran 2 ríos muy importantes, el Tigris y Éufrates, sí, y también, claro, ahí Siria, claro, y 2 montañas como Taurus y Zagros, como es un país donde empezó la civilización, sí. la humanidad, y entonces también empezó ahí el patriarcado, como la civilización central que nosotros nombramos hace 5.000 años. Bien, todos son factores importantes para dividir Kurdistán, pero no fue la primera división de los kurdos. La primera división fue en 1639 entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa. Ahí dividieron como solo territorialmente, y como kurdos eran persas o turcos o dependían al Imperio Otomano. Pero con la segunda división empezó una nueva historia por el pueblo kurdo, porque ahí no dividieron solo el territorio, sino dividieron los corazones y la cabeza y las familias del pueblo kurdo. Ahí empezó la política de asimilación, de prohibir el idioma kurda, prohibir la cultura kurda, de determinar la existencia del pueblo kurdo, que sigue todavía en el día de hoy. Hay un reconocimiento desde los pueblos, pero no es como un pueblo que muchos de nosotros aprendimos nuestro propio idioma materno en Europa, en exilio, porque las familias tenían que. Pero hubo un levantamiento siempre contra esta división, pero se terminaron. Fueron muy locales y con genocidios. Por ejemplo, de un genocidio en 1938, el genocidio de Dersim, el masacre que hubo contra este levantamiento.
mataron en unos 90.000 personas, y lo que pasó, la política de asimilación, especialmente en Turquía, que sigue como hoy, mataron las familias, pero los niños llevaron las metrópolis de Turquía. Se crecieron en las escuelas de Turquía y se convirtieron en turcos. En turcos, y son lo que gobernaron después eran turcos, pero también sabemos el genocidio armenio en Turquía. Sí. Es un país como viene de esa cultura del Imperio Otomano. Entonces, como esa misma política con sus distintas formas, con sus distintas metodologías de oprimir, de asimilar el pueblo, fue distinto en otras partes de Kurdistán, como en Siria, por ejemplo, la cintura árabe, sabemos que vino para arabizar el pueblo kurdo, está ahí en el norte de Siria. En Irak lo mismo, sabemos lo más cercana fue el Saddam Hussein, el gobierno del régimen de Irak, que hizo también masacre, y en Irán lo mismo. Entonces, como en un contexto así, creció también movimientos y crecieron también una lucha del pueblo kurdo que nunca resistía, y que siempre resistía y no quería rendirse a estos países, pero nos dificultó mucho de no tener un espacio, tener un apoyo a nivel internacional. Por ejemplo, los kurdos siempre dicen, nuestros únicos amigos y hermanos son las montañas, porque cada vez que estaban enfrentados contra el enemigo, contra los estados, se fueron a las montañas para protegerse, pero también porque viven con la tierra. Es un pueblo que muy depende a su tierra y a la naturaleza de su país. Entonces, como si ahora tenemos amigos ustedes, por ejemplo, quiero agradecerles también de darnos esta oportunidad de dar a conocer la realidad del pueblo kurdo, la lucha de las mujeres kurdas, por ejemplo, aquí hoy. Y también de saber que tenemos amigos, de saber que tenemos compañeros y compañeras, y bien, sabemos también el reconocimiento desde los pueblos viene desde el corazón, así. Ahora, te quería preguntar un poco, lo kurdo dentro de la guerra en Siria, o sea, dentro del conflicto en Siria, ¿cómo se posiciona y en qué está en este momento? O sea, ¿cuál es la situación con el gobierno de Bashar al-Assad y con la presencia de Turquía, etcétera? O sea, que nos deja un poco un panorama de cómo está la situación en este momento. Bien, como lo leímos y sabemos en las noticias, son los kurdos que son un factor importante en medio de la guerra de Siria. Pero no es solo porque se enfrentaron al Estado Islámico, eliminaron el Estado Islámico del norte de Siria y de otras ciudades de Siria también, sino como los kurdos ahí tienen un proyecto. Tienen un proyecto para salir de crisis, tienen para resolver el crisis en Siria, y tienen hubo acuerdos, a veces hubo reuniones para resolver esos crisis, y los kurdos tuvieron siempre sus propuestas y proyectos concretos. Y uno de esos proyectos y uno de esos acuerdos que hubo en los últimos meses, podemos decir que es de reconocer la propuesta de tratar para que se reconoce la propuesta de lo que proponen los kurdos. Uno, por ejemplo, cuando empecé la guerra de Siria, el crisis como en la primavera árabe, los kurdos eran organizadas siempre en Siria. El norte de Siria, como es el oeste de Kurdistán, nosotros lo nombramos Rojava. Y en Rojava, como los kurdos estaban siempre organizados, pero no tenían una autonomía. Entonces, cuando empecé el crisis, los kurdos ahí declararon el tercer camino, es decir que ni con el régimen, tampoco con la coalición que está contra el régimen. Nosotros elegimos el tercer camino. El tercer camino significa todos los pueblos que viven ahí en el norte de Siria, porque no son solo kurdos, armenios, árabes, turcomanos, chechenas y kurdos también, de construir su propia forma de vida, de construir su propia vida, y todos los pueblos que pueden vivir como quieren, que eran todas antes abajo del régimen de Bashar al-Assad,
Y hoy, como con lo que declararon los kurdos o los compañeros ahí, los pueblos también en norte de Siria, el confederalismo democrático, entonces empezaron a organizarse, en primer lugar resolver las necesidades del pueblo ahí. Por ejemplo, hay un bloqueo, hay guerra, pero resolver la alimentación de la sociedad, como la economía, pero también su propia autodefensa. En primer lugar, lo que hicieron, expulsaron los soldados de ahí y empezaron de construir esta forma de vida, de la autonomía, pero nunca el objetivo era de romper el régimen, romper el Estado sirio, sino de proponer una propuesta que reconoce a todos los pueblos. Y entonces, como en este momento donde los pueblos todos con los kurdos juntos empezaron de construir esta forma, vinieron los ataques del Estado Islámico, vinieron los ataques de la Al-Qaeda, Al-Nusra, son grupos yihadistas que tienen distintos nombres, pero de la misma mentalidad, son fascistas y es una banda que no representa la religión, tampoco, como se dice, en un Estado. Además, los kurdos viven la religión islam profundamente. Entonces los kurdos se empezaron a crear sus formas de autodefensa para enfrentarse contra el Estado Islámico, pero después, cuando hubo victorias como en Kobani en 2014, donde los kurdos, un silencio en nivel mundial, también la coalición internacional no quería meterse en el conflicto entre el Estado Islámico y el pueblo kurdo ahí en Kobani, hasta que cuando los kurdos recuperaron la ciudad Afrin, la ciudad de Kobani, donde murieron más de 3.000 jóvenes, madres que tomaron armas, que no querían salir, y entonces como cuando fue la victoria de Kobani, la coalición internacional vino para apoyar no los kurdos, sino para eliminar el Estado Islámico. O sea que ustedes no invitaron a la coalición, no, sino que lo buscaron a ustedes para seguir. Claro, el confederalismo democrático significa eso. Para nosotros, como yo personalmente, como miembro del Congreso Nacional de Kurdistán, para mí, si tiene que ser una alianza, tiene que ser con los pueblos, con los gobiernos de la región, no de fuera. Y sabemos la mentalidad y la imagen de los Estados Unidos. ¿Por qué interés interviene a estos países? Porque, o sea, en el exterior, justamente fuera de Siria, lo que se decía era que los kurdos están siendo apoyados por los Estados Unidos. Bien, sí, los kurdos están apoyando por Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico, pero los mismos kurdos que están son parte fundamental de la coalición internacional, no están en las mesas de los negocios. Es verdad, la negociación están en Ginebra, en Astana, en Georgia, como Rusia, Irán y Turquía, sí, se juntaron. No están. En Ginebra tampoco, en las 3 conferencias de la Ginebra no están los kurdos, y son los kurdos que no solo liberaron las zonas de Rojava, el kurdo, sino Raqqa, el capital del Estado Islámico, fue liberada por las fuerzas democráticas de Siria, que es una fuerza de todos los pueblos que viven en el norte de Siria, y con los kurdos también. Entonces, como es una paradoja decir que los Estados Unidos está apoyando el pueblo kurdo o el movimiento kurdo. Estamos hablando de los kurdos que son antiimperialistas, pero también hay kurdos, por ejemplo, el gobierno de Irak, hay una mezcla. Creo que en América Latina, pues muy lejos, no sabe muy bien el contexto. En Kurdistán iraquí hay un gobierno autónomo, son kurdos, reconocida, pero son los kurdos que también a nosotros, que tenemos un apoyo de millones, de 20, 30 millones de población que apoyan el movimiento de liberación de Kurdistán, somos terroristas para este gobierno autónomo. Hubo enfrentamientos armados también entre el movimiento y el gobierno autónomo, y es un gobierno, hace unos días declaró el Partido de Trabajadores de Kurdistán, y en Rojava, en norte de Siria, hay un bloqueo, y quien cierra las puertas para la ayuda humanitaria es el gobierno autónomo kurdo, que no puede entrar ni periodistas, ni médico mundial, ni ayuda humanitaria, no puede entrar porque la puerta en la frontera de Siria, del norte de Siria y norte de Irak, está controlada por el gobierno autónomo kurdo. Entonces fue creado por Estados Unidos y también como un apoyo de Israel. Ese gobierno tiene una relación, es la aliada estratégica de los Estados Unidos, no los kurdos que están en norte de Siria, y tampoco el movimiento de liberación de Kurdistán, que nació con una perspectiva socialista y que define la liberación de las mujeres.
Melike, yo te quería preguntar, vos sos miembro del Congreso Nacional del Kurdistán. ¿Cómo está compuesto y cómo se da esta representación, teniendo en cuenta las características en las cuales el pueblo kurdo está dividido entre 4 estados, como decía? Bien, el Congreso Nacional de Kurdistán se nació en el exilio. Eso fue con el objetivo de dar a reconocer la nación kurda, para que tenga un reconocimiento. Y en este congreso define especialmente exactamente el proyecto que tiene el Movimiento de Liberación de Kurdistán, el confederalismo democrático. Por ejemplo, distintos partidos políticos con muchas diferencias entre ellos, grupos religiosos, sindicatos, las mujeres, la participación 50% de las mujeres, el sistema de copresidencia, una mujer y un hombre, y de los movimientos sociales y de los derechos humanos. De 4 partes de Kurdistán hay representantes que representan el Congreso Nacional. El otro sede del Congreso Nacional es en Kurdistán iraquí, donde está el gobierno autónomo, es en Erbil, el capital de los kurdos en Kurdistán iraquí o en el sur de Kurdistán. Este congreso hace un trabajo diplomático también en la ONU, en el Parlamento de Europa. Cada año se hacen conferencias para resolver la causa kurda en nivel político, para empezar el negocio y el proceso de paz con el Estado turco y en los otros 4 estados-naciones que están donde está dividida Kurdistán. El objetivo de este congreso es eso, y yo también como miembro trato en América Latina también en el trabajo que estamos haciendo es intercambiarnos, pero también a nivel institucional tener un reconocimiento. Por ejemplo, ya tenemos, como no oficialmente, pero estar aquí también para nosotros hoy en el radio, en Atlas, es también un reconocimiento, pero a nivel institucional también hay un tratamiento de tener un reconocimiento y tener una relación estratégica. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.